Basándonos en una concepción sextenaria del hombre, vamos a hablar de una expresión de los valores en nuestros diferentes planos, desde valores físicos, vitales, valores afectivos, intelectuales, morales, espirituales y metafísicos. Entre los valores físicos podemos unir habilidades desde el punto de vista manual, higiene, orden, elegancia, austeridad, equilibrio. Sumémosle valores vitales, actividad, salud, energía realizadora, capacidad de esfuerzo. Vamos un escalón más hacia valores afectivos. La felicidad que llamamos del filósofo, esa sana alegría que nos hace estar bien con nosotros mismos, empatía, cortesía, confianza, templanza, gratitud, buen humor, entusiasmo, cariño, naturalidad, optimismo, paciencia, alegría, respeto, firmeza, serenidad, adaptabilidad, etcétera, etcétera. Valores intelectuales: discernimiento, inteligencia, sentido común, reflexión, visión global, disciplina, sinceridad, comprensión, lógica, eficacia, capacidad organizativa, imaginación, creatividad, diálogo, iniciativa, atención, concentración, objetividad. Entre los valores morales: bondad, amor, justicia, voluntad, valor, lealtad, altruismo, amor a la verdad, heroicidad, dignidad, autenticidad, ecuanimidad, humanismo, fraternidad, ejemplo, sentido del deber, solidaridad, tolerancia, finalidad, fortaleza interior, servicio, compromiso, libertad. Valores espirituales: todo lo relacionado con lo sagrado, la belleza, la armonía y la intuición, el idealismo, el diálogo y vida interior, la trascendencia. Valores metafísicos: lo bueno, lo bello, lo verdadero, lo justo. Realmente, podemos decir que no son universales, lo son. Es decir, todos los seres humanos guardan una semilla de algunas de estas, o de casi la mayoría de estas cualidades. Que cada uno las pueda vivir de un modo o de otro, pero cuando surgen los valores temporales, como moral de costumbres ciega y a veces intolerante y fanática, que no va a respetar elementos esenciales, no los podemos llamar valores, sino una instrumentación de la fe, de las creencias o de los puntos de apoyo psicológicos o sociales que la gente tiene. Porque si hablamos de amor real, es imposible hacer daño al otro, ni querer imponer ni hacer a menos. Pero para eso hace falta que los valores con mayúsculas estén por encima incluso de la propia concepción de Dios. Si nosotros vamos a situar a un ser supremo por encima de mi conciencia, tenemos un problema. Porque probablemente, si ese Dios existe, involucre mi conciencia, y al menos en el sentido, y lo digo desde el punto de vista de la filosofía, al menos desde el sentido de la vida, no podemos entender una realización del individuo si no lo hace en libertad. Y desde dentro. Imaginar como bueno el que Dios te manda degollar a tu hijo y tú lo obedeces, y que claro, Dios en el último momento te dijo que no lo degollaras, es peligroso. Porque, ¿y si no te lo dice? Y como por otro lado los canales de Dios pueden ser insondables, ¿y si te lo dice a través de el intermediario y a este se le olvida avisarte? No sé si entienden un poco el juego de palabras, ¿no? O la interpretación de una guerra santa, que entiendo que es una guerra interior, porque si no, no sería santa. Es decir, una batalla interior a través de la cual debe surgir una luz. Como búsqueda para ganar ese cielo, destruyendo a otros seres humanos, sinceramente, eso no lo podemos llamar valor ni cultural, ni religioso, ni nada. Por eso digo que es muy peligroso cuando el ser humano coloca algo por encima de su conciencia.
y su conciencia es pequeña, es errónea, es todavía frágil, pues bueno, ya crecerá. Porque tendrá que crecer por signo del destino, porque si no, seguirá haciendo bien en seguir lo que le dice su conciencia, aunque se equivoque. Y que el trabajo, en todo caso, de los que se llaman doctos, los que se llaman sabios, sea educar para despertar conciencia y no simplemente coaccionar para imponer normas. Una norma es simplemente un marco que te permite proteger durante un tiempo limitado, de proteger de la propia ignorancia mientras favorece la propia autonomía, porque si no vas a favorecer la propia autonomía, si no vas a favorecer que esa persona desarrolle su propia conciencia, lo que estás es creando una dependencia. Y no parece que el destino del hombre vaya por el camino de la dependencia, ni espiritual, ni moral, ni psicológica, ni física. Y nada más, reforzar la idea de que los valores no son simplemente un atributo decorativo, sino que son el pilar esencial que hace que todo lo que hay debajo de esa escala se pueda producir. Y el orden estaba abajo porque es un orden físico, que es una consecuencia natural de quien tiene un orden interior. El equilibrio estaba abajo. El equilibrio, cuando se produce arriba, es decir, en las ideas, en esa relación con los ideales superiores de justicia, de bondad, de belleza, se produce abajo, de forma natural. Pero hay que mantener viva esa aspiración hacia lo bueno. Lo conciba uno como lo conciba, ya lo irá perfilando, pero por lo menos ser coherente, ser auténtico. Y nada más, muchas gracias.